Hoy en la historia del videojuego, un video que me pidieron bastante, la historia de Minecraft. Un título que ya tiene más de 12 años ocupando un importantísimo lugar en el mercado de videojuegos, con una comunidad tremenda de millones de jugadores que lo convirtieron al día de hoy, septiembre de 2021, en el juego más vendido de la historia, con más de 200 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2011. Este video lo he realizado en base a una nota publicada en el sitio Game Reactor, por lo que les dejo el link en la descripción del video. Además, quiero decir que Minecraft tiene una particularidad que no es tan común en el mundo de los videojuegos, que es la de saber crecer a lo largo del tiempo, no solo comercialmente, sino también técnicamente. Y esto se traduce en la cantidad de versiones y DLCs y actualizaciones que ha tenido a lo largo de su lanzamiento desde 2011, pero que obviamente no voy a hablar de todas o de cada una de estas versiones o DLCs, porque sería o resultaría en un video larguísimo que ni siquiera ustedes verían, por lo cual me voy a centrar específicamente en las que yo considero que son las más importantes. Ahora sí, vamos a los inicios de Minecraft. Marcus Persson, conocido como Notch, comenzó a crear Minecraft como un proyecto de videojuego algo secundario. Estaba muy inspirado por algunos de sus juegos favoritos como Dungeon Keeper, por ejemplo, y sobre todo por un juego llamado Infinite Miner, un título creado por Zachtronics Industries que se publicó en el año 2009, pero que duró solo unos meses, al menos de manera oficial, porque Zachtronics abandonó el juego. Este Infinite Miner primeramente se diseñó para ser un juego de competición por equipo. El objetivo era la localización y extracción de metales preciosos, y se obtenían puntos por cada equipo por llevar esos recursos a la superficie. Pero luego de que Zachtronics abandonara el mantenimiento de este juego, el código fuente se hizo público, lo que generó una serie de modificaciones al juego. Los jugadores se dieron cuenta que era más divertido construir cosas con los bloques que competir por puntos. Es ahí cuando Notch se empezó a dar cuenta de que él quería hacer un juego como este. El 17 de mayo de 2009, Notch ya se sentía satisfecho por el prototipo de juego que estaba logrando, por lo que decidió someterlo a la opinión pública y estrenarlo en el TIG Source Forum, una comunidad que sirve de escaparate para que los desarrolladores amateurs puedan compartir sus creaciones y recibir comentarios. La versión de este proyecto, ya un juego en sí, pasó a conocerse como Minecraft Classic, la piedra angular de lo que se convertiría en un juego, como decía antes, por ahora infinito. Pausa. Antes de seguir con este video, me veo en la obligación de pedirles que, si vieron hasta aquí y les va pareciendo que el video les gusta, le den like o dislike, porque la verdad es que necesito hacerles saber a YouTube que estoy haciendo estos videos, y la mejor manera de hacerles saber a YouTube que yo estoy haciendo videos es que estos videos tengan alguna notificación de ustedes, ¿no? Pueden ser un like, un dislike, un comentario, y que obviamente si tienen ganas de suscribirse a este canal lo hagan, porque siempre digo que es la única manera en la que yo tengo para poder seguir creciendo dentro de YouTube, y que, bueno, nada, que ustedes me puedan ayudar, como decía antes, dando un like o dislike o un comentario o suscribiéndose a Anacro Games. Así que simplemente quería parar este video un segundo para explicarles eso, contarles eso e invitarlos a que me den un like, un dislike o un comentario y que se suscriban a este canal. Perdón por ser tan reiterativo, pero como digo, necesito de su ayuda. Ahora sí, vayamos o sigamos viendo este video. Les contaba que en 2009 la primera versión de Minecraft se hizo conocer como Minecraft Classic. Notch contó en una entrevista que él veía este Minecraft Classic como una especie de borrador de código. Se refería a que solía comenzar poniendo el código en la pantalla para poder jugar con él antes de decidir si le era útil y si realmente podía implementarlo en el juego completo. También reveló que Minecraft comenzó siendo un juego de estrategia con perspectiva isométrica, algo bastante distinto al juego que terminó siendo. En 2010, casi un año tras esa primera presentación, Notch incorporó varias actualizaciones como la inserción del factor supervivencia, algo que añadió más sustancia a la experiencia. Inmediatamente a esto, en la comunidad se hablaba de la posible llegada de un jefe final. Este fue nada menos que el Ender Dragon, que por aquel entonces se lo conocía como Dragón Delfín.
Pero el 28 de junio de 2010, Minecraft alcanzó otro nivel al entrar en fase alfa. El juego ya tenía muchísimas ventas, estaba demostrando ser imparable y todo el mundo quería jugar Minecraft. Nadie dentro de la industria del videojuego de aquel entonces se imaginaba tanto éxito. Ni el propio Notch, que obviamente abandonó sus otros proyectos laborales y se dedicó prioritariamente a Minecraft. Este es otro de esos momentos en los que podemos ver a un desarrollador inspirado dándolo todo. El juego evolucionó rápidamente con muchas actualizaciones que añadieron nuevos objetos, bloques, criaturas e incluso el sistema de crafteo que todos conocemos. A razón de todo esto, y sobre todo porque las ventas no paraban y la comunidad de jugadores era cada vez más grande, Notch se dio cuenta de que Minecraft no era solo un juego exitoso, sino que era un juego que necesitaba constante atención, demandaba mejoras tras mejoras, y por esto mismo, el 11 de diciembre de 2010, Notch funda Mojang Studios, contratando a un puñado de talentosos programadores para llevar su juego a la fase beta. A lo largo de 2011, Notch, o mejor dicho Mojang, porque funcionaba muy bien como identidad y estudio de desarrollo, siguió lanzando actualizaciones constantes en el servidor de Minecraft y con ello siguieron llegando nuevos contenidos, nuevos hosts para el servidor y hasta una nueva mecánica para el final del juego en la que teníamos que enfrentar al imponente Ender Dragon. El éxito de Minecraft Classic no paraba, por lo que el equipo decidió expandirse lanzando una nueva versión del juego apuntado a teléfonos móviles. Llegó entonces Minecraft Pocket Edition, disponible primero en Android el 16 de agosto de 2011 y en iOS el 17 de noviembre. Con la llegada de esta versión portable el éxito continuó, pero sí trajo algunos cambios en el estudio. Notch renunció a su cargo de líder de desarrollo, por lo que ya no tenía control absoluto sobre los aspectos creativos de Minecraft y su lugar lo ocupó Jens Shep Bergsten, que pasó a ser el diseñador jefe del juego. Por suerte para todos estos cambios o decisiones, que muchas veces pueden jugar en detrimento de una marca, producto u obra, en Mojang significó nuevas posibilidades para seguir expandiéndose. A comienzos de 2012, el estudio incorporó en sus filas a varios desarrolladores de CrashBucket, una conocida plataforma de servidores, así como su herramienta de edición de servidores, todo con vistas a mejorar los servidores del juego. 2012 también fue el año en el que Minecraft llegó a consolas. El 12 de mayo, 4G Studios o 4J Studios estrenó una versión del título para Xbox 360, aprovechando el tirón promocional del Xbox Live Arcade Next. Junto con el estreno del port llegó una de las primeras actualizaciones de Minecraft con nombre propio, la versión 1.4.2, llamada Pretty Scary Update y conocida en estas tierras como Hiela Sangre, que introdujo montones de criaturas nuevas con las que pelear. 4G Studios también se encargó de la versión para PlayStation 3, que vio la luz un poco después, el 17 de noviembre de 2013. Sin embargo, por esos años, más que estas versiones, lo que los viejos jugadores de Minecraft recuerdan siempre fue la actualización que cambió el mundo, con lo que se pudo explorar nuevos biomas y muchas otras novedades como los caballos de la versión Java del juego. Aquella actualización en concreto cambió el propio concepto de Minecraft, que pasó a ser un juego de exploración en toda regla al permitir a los jugadores viajar y descubrir nuevos y emocionantes lugares que hasta entonces eran inaccesibles. En 2014 pasaron algunas cosas más en Minecraft, como algún que otro añadido como la actualización Bindful, que introdujo más elementos de supervivencia y nuevos bloques. Pero lo interesante para esta temporada fue, primero, la edición mejorada del juego que aterrizó en Xbox One el 5 de septiembre de 2014, haciendo gala de mundos mucho más amplios, y segundo, lo que marcó definitivamente el futuro de Minecraft. El 15 de septiembre de 2014, Microsoft compró Mojang Studios y se hizo con todos sus derechos en un acuerdo de 2.500 millones de dólares. Todo empezó con un Twitch de Notch, donde buscaba algún comprador interesado en su empresa tras recibir críticas de su fan por, entre comillas esto, hacer lo correcto. Se entiende la controversia, ya que cuando se sigue un juego lo normal es confiar en que sus creadores sepan lo que es más conveniente para sus obras, pero hay veces en las que se necesita algo de ayuda extra, algo para lo que Notch no se mostraba muy dispuesto y, según dijo en una entrevista tras la venta del estudio, era evidente que no había entendimiento, no tengo la relación que creía sentir con mis seguidores,
a veces esto se me hacía una carga. Fuera como fuese, estos cambios puso los cimientos del Minecraft que conocemos hoy en día. Estábamos en 2014, en ese año también fuimos testigos de la llegada de Minecraft a PlayStation 4 y a PlayStation Vita, nuevamente a cargo de 4G Studios. Y este es uno de los pocos casos en donde dos de las tres más grandes compañías, es decir, Microsoft y Sony, hicieron un pacto para tener al título en sus plataformas, y podría decirse que Minecraft se convirtió en un punto de partida de cara al tema del crossplay y la unión de fuerzas que vendría más adelante. En 2015 Minecraft tuvo un periodo de relativa calma y lo único que llegó como actualización fue Minecraft Story Mode, desarrollado por Telltale, además de un port del juego para Nintendo Wii U. Este Minecraft Story Mode tiene una especial relevancia en la historia de Minecraft, no solo como experiencia jugable, sino por su posterior adaptación como serie interactiva de Netflix que lanzó en 2018, aunque creo que en 2015 ya había una serie en Netflix, eso lo tengo que averiguar, pero mientras estoy grabando este audio estoy pensando en ello. Esto era un spin-off independiente del juego que fue el primer indicio de lo que estaba por llegar en la franquicia de Minecraft, una muestra de todo el potencial que auguraba un futuro repleto de productos ligados al título. De hecho, la serie de Netflix resultó ser el último proyecto interno en el que trabajó Telltale antes de quebrar y desplomarse bajo el peso de las exigencias del mercado de aquel momento. La colaboración entre Mojang y Telltale dio además una variedad incontable de merchandising, por lo que tuvimos juguetes Lego basados en Minecraft, ropa, sábanas, pantallas de lámparas, mandos, figuras, fundas para teléfonos móviles y básicamente cualquier cosa que ustedes se imaginen. En el año 2016, Minecraft tomó un nuevo rumbo, llegó a las escuelas con su edición Education, participando en la formación de alumnos en las escuelas públicas y privadas de todo el mundo, en materias clave e incluso en otros contenidos como poesía o arte, y todo a través del juego. Del mismo modo, también se le dio uso para sentar las bases entre los jóvenes programadores en potencia, enseñándoles cómo utilizar la redstone del juego. Y por si fuera poco, 2016 también fue el año en el que los osos polares llegaron a Minecraft, algo muy esperado por muchos fans que lo venían pidiendo desde siempre. Lo mismo sucedió luego con los zombies. Bueno, llegados a este punto, imagino ya que están un poco cansados de hablar o de escucharme a mí hablar de tantos ports que tuvo Minecraft, pero la verdad es que quedan unos cuantos, y si sos fan o usuario de Minecraft, te recomiendo que sigas viendo este video. Eso sí, si te va gustando el video, si te gustó el video, lo que has visto hasta aquí, déjame un like ahora, y si no te gustó, un dislike, y trataré de hacer mejores videos. Pero necesito que me ayuden con eso, con un like o un dislike, y siempre que puedan y quieran, suscríbanse a este canal, a Anacrogame, denle click a la campanita que está aquí debajo, porque es la única manera que tengo para que YouTube me recomiende, ¿no? Me recomiende dentro de la gigante comunidad que es la plataforma de YouTube. Por eso necesito de su ayuda, y que obviamente si también tienen ganas de compartir este video con sus amigos y amigas, bienvenidos sean. Sigamos viendo. El 11 de mayo de 2017 Minecraft llegó a Nintendo Switch, y el 13 de septiembre tuvimos una versión para Nintendo 3DS. Sin embargo, para encontrar lo realmente jugoso de ese año hay que cavar hasta lo más profundo del juego. Desde su estreno, las ediciones Pocket se servían del sistema conocido como Bedrock. El 31 de julio las versiones para móviles se quedaron simplemente como Minecraft, y el resto de plataformas también pasaron a utilizar el motor Bedrock. De este modo, todas las versiones del juego se usaban el mismo sistema, por lo que se les dio el nombre de Bedrock Edition de manera conjunta. Fue por aquellas fechas cuando se introdujo el crossplay entre todas las plataformas, con la excepción de Switch y PlayStation, gracias a la actualización Mejor Juntos o Better Together. En 2018 el ritmo de actualizaciones fue bastante lento, y lo que tuvimos fue Aquatica, que hizo del mar del juego un auténtico abanico de vida, geología y eventos. Además, los usuarios de Switch pudieron disfrutar Mejor Juntos o Better Together, lo que enriqueció aún más el crossplay entre los usuarios de todas las plataformas. Por eso es que Minecraft fue uno de los primeros juegos de peso que realmente puso la tilde sobre las posibilidades de crossplay entre consolas. Estrechó lazos entre titanes del videojuego cuya actitud hasta entonces había sido algo hostil, preparando el terreno para otros títulos crossplay como por ejemplo Fortnite. Aunque la filosofía de Sony la mantiene algo reacia en este sentido, el vínculo entre Microsoft y Nintendo
se hizo cada vez más fuerte y sin dudas esto fue más que nada por el poder que tiene Minecraft y su comunidad para unir a la gente. Piensen aquí que el juego de Mojang cuenta con una de las comunidades más devotas y entregadas del mundo del videojuego, desde los incontables streamers, youtubers y creadores de contenidos de renombre hasta la convención Minecon. Además de las imitaciones y clones inspirados por este juego, resulta inimaginable el que mientras Notch montaba las primeras líneas de código, predijera la vasta prole que tendría su obra y sobre todo el éxito desmesurado del que gozan algunos títulos como Roblox y sus plataformas, por ejemplo. Y no solo esto, a Minecraft no debe temblarle la voz al posicionarse como uno de los pioneros de los Battle Royale, puesto que un mod inspirado en los Juegos del Hambre incorporó este modo al juego mucho antes de que nacieran Fortnite, PUBG y compañía. Y si vamos a hablar de los mods, Minecraft dispone de una comunidad entera centrada en mejorar y construir nuevas partes del juego por cuenta propia. Por último, cabe destacar los monumentales proyectos de las comunidades del juego, mundos que reúnen auténticas masas de gente que trabajan codo a codo para levantar construcciones extraordinarias. Encontramos un buen ejemplo en el enorme museo interactivo construido por Blackworks, un equipo especializado en construcciones de Minecraft. Cosas así recogen a la perfección la mismísima esencia de este título tan querido. Para seguir el camino, en 2019 llegó Village and Pillage, actualización que añadió al juego nuevos bloques, criaturas, NPC e incluso equipo. Para conmemorar el 10º aniversario, Mojang también estrenó una versión para navegadores web del Minecraft clásico que Notch creó hace ya tantos años, jugables para todo el mundo de manera gratuita. Digamos que esta fue una versión muy buena basada en el juego original que dio oportunidad de dar vida a nuestras ideas con los icónicos 32 bloques que se incluyen. Además, esta versión tuvo la opción de elegir diferentes tamaños de mapa, de modo que podíamos probar el juego sea cual sea la potencia de nuestro PC. Lo bueno es que todavía al día de hoy se pueden acceder y jugar gratuitamente, así que les dejo el link en la descripción de este video. La verdad es que Minecraft es un juego que no para, que es gigante y por ahora infinito, lo repito, es infinito. Desde el sitio web oficial se promocionan 3 versiones. La versión original, es decir, el juego base. Luego Minecraft Dungeon, en lo que se nos invita a recorrer en mazmorras, ya sea en solitario o formando equipo con amigos y amigas, por lo que hasta 4 jugadores pueden combatir juntos en variados niveles llenos de tesoros y repletos de acción. Todo ello en una misión para salvar a los aldeanos y derrotar al diabólico Archjäger. Este juego es algo así como el equivalente minecraftiano de The Binding of Isaac, salvo que en lugar de monstruos nos la veremos con creepers y arañas. Y luego está la ya mencionada Education Edition. De más está decir que también se ha anunciado la película de Minecraft que llegará a las salas de cines en 2022 de la mano de Warner Bros. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo soy Pendo del Espacio. Antes de despedirme quiero agradecerles por ver este video y por a todas aquellas personas que me dejaron los comentarios o me mandaron mails diciendo quiero que hagas un video sobre la historia de Minecraft. La verdad es que mil gracias porque yo no soy un jugador tan asiduo de este tipo de juegos. Ya saben que a mí me gustan más los videojuegos retro o los videojuegos sobre todo de plataformas, pero el Minecraft tiene una historia alucinante y tiene también una comunidad genial y enorme, por lo cual gracias nuevamente por recomendarme hacer este video sobre la historia de Minecraft. Como siempre digo y como ya lo he repetido, perdón 1000 veces, pero si les gustó el video déjenme un like, si no les gustó déjenme un dislike. Si quieren pueden suscribirse al canal, que esa es la única manera que yo puedo seguir creciendo, gracias a justamente la energía de todos ustedes traducida en un like, un dislike, un comentario, compartirlo con amigos y amigas y bueno, todo lo que uno puede hacer, ¿no? Así que gracias nuevamente, gracias por ver este video y nos estamos viendo pronto. A las 1 que